Muy buenos días, mis queridos hermanos. Qué privilegio verles conectados una vez más. Ustedes siempre tan perseverantes para estar a tiempo acá. Y les agradezco porque esto es precisamente una muestra de la fidelidad de Dios durante todo este tiempo hacia todos nosotros y también de la fidelidad y la lealtad de ustedes para mantenerse conectados con los medios que Dios provee para que estemos bien, ¿verdad? Son medios que nuestro Padre ha provisto de diferentes maneras a través de nuestras congregaciones para que guardemos nuestra vida, para que estemos bien durante este tiempo. Y quiero agradecerles muy en especial, como siempre lo hacemos, ¿verdad? A todos ustedes que lealmente y fielmente han estado guardándose, han estado haciendo lo necesario para estar sanos. Tenemos ya información de una semana complicada para nuestro país en México porque alcanzamos el mayor número de decesos durante esta semana que estamos terminando, que terminó el día de ayer sábado. Y les agradecemos a todos ustedes que han hecho lo necesario para mantenerse disciplinados, porque una de las cosas más difíciles precisamente en este tiempo es no precipitarnos, ¿cierto? A salir ya a las calles por cuanto estamos empezando a entrar a esta etapa de reactivación de todas las cuestiones económicas. Vienen la siguiente semana las cuestiones de reactivación social en nuestro país y todos tenemos ganas de tomar la primera oportunidad, ¿cierto? Pero gracias a ustedes que están haciendo fielmente lo que es necesario para guardarse. Hemos escuchado lamentablemente de algunas personas que han estado enfermitas. Hemos estado orando por ustedes y de nuevo, de verdad, gracias porque ustedes son una congregación que en medio de toda la situación se han guardado en la mayoría. Diría todos ustedes se han guardado de no pasar información falsa, se han guardado de no entrar en pánico, han sido bien mesurados como un buen ejemplo de cómo los creyentes estamos intentando caminar estos tiempos complicados y difíciles. Entonces les agradezco mucho, les recuerdo que el jueves estaremos aquí conectados para platicar del tema que hoy estamos concluyendo de estas 7 formas de ser la iglesia. Te recordamos que esas conexiones, esas transmisiones se hacen para ti. Hoy no podemos contestar todos los comentarios, ¿verdad? Que ustedes nos hacen y las preguntas, pero el día jueves tenemos, la verdad, un tiempo excelente. El jueves pasado, busquen aquí en Facebook mismo, la transmisión está grabada. Fue un buen tiempo, esos días jueves son de verdad extraordinarios, especialmente por las excelentes preguntas que ustedes hacen. Nunca sabemos qué van a preguntar, pero siempre hay preguntas que nos mantienen al tiro, ¿verdad? Sin dejarnos dormir y les agradecemos mucho eso. Entonces, miren, déjenme precisamente para entrar ya al tema, permítame mostrarles aquí qué es lo que vamos a estar trabajando. Estamos terminando una serie que comenzamos a compartir contigo desde la tercera semana, en realidad la segunda semana del mes de marzo, pero aquí están grabadas a partir de la tercera, cuarta semana del mes de marzo, donde empezamos a compartir contigo verdades esenciales para poder salir avante durante tiempos difíciles. Ahora estamos en la número 7, ¿sale? De esta serie. Empezamos con la 2. Aquí te muestro un resumen breve de esto. 2 verdades esenciales que tú ocupas tener siempre que estás pasando un tiempo difícil. Busca todos estos videos en nuestro canal de YouTube y aquí mismo en Facebook también están. Luego entramos a un mensaje que tiene que ver con las 3 cosas esenciales que tú necesitas saber. Son 3 perspectivas que ocupas cuando estás enfrentando un tiempo difícil, muy importante. Luego hablamos de cosas del futuro que hemos visto este tema regresar mientras más va avanzando el asunto de la pandemia. Varios de ustedes me han mandado mensajes haciendo preguntas relacionadas al final de los tiempos y ese está pues en el número 4 para que cuando busques los videos por ahí en YouTube los vas a encontrar precisamente con estos números que están abajo a la izquierda. Ese es el orden de la serie, ¿de acuerdo? Luego entramos y platicamos con todos nosotros las 5 actitudes del corazón que son esenciales para que tú puedas sacarle todo el provecho a una situación difícil como la que estamos nosotros pasando ahora. Luego el extraordinario tema de los hábitos que son necesarios y quiero felicitar de verdad a muchos de ustedes que se rifaron y se están rifando durante la cuarentena haciendo lo mejor que pueden. Algunos de ustedes y de nosotros no habíamos desarrollado estos hábitos y la cuarentena fue una buena oportunidad, excelente oportunidad para poder desarrollar
hábitos que nos van a mantener saludables en todos los sentidos y más en este tiempo de cuarentena, la verdad son esenciales. Y luego entramos a la última sección, que es la séptima, donde vemos 7 formas que la Biblia nos enseña a través de las cuales nosotros podemos ser la iglesia cuando hay una crisis. Y por supuesto, como son 7 secciones, 7 partes, pues estamos partiéndolas, ¿verdad? Y ahora estamos estudiando ya la última, que es la quinta parte de estas 7 formas de ser la iglesia en tiempo difícil, todas ellas pertenecientes a la serie de verdades esenciales para tiempos difíciles. Entonces, lo que vamos a hacer precisamente el día de hoy es terminar básicamente la exposición de estas verdades esenciales. Cualquiera de ustedes que estudia su Biblia, estoy segurísimo que podrían encontrar 9 verdades esenciales o 9 formas de enseñar estas verdades de alguna forma o de otra. Siempre hay muchas cosas que podemos aprender, pero estamos convencidos en Senda de Vida que estas verdades que hemos estado compartiendo contigo ya por más de 60, 70 días, de verdad son esenciales. Son cosas que ocupas integrar a tu fe, integrar a tu vida para poder salir adelante en esos tiempos complicados. Entonces, como decíamos, hoy vamos a compartir contigo la última de estas 7 formas de ser iglesia durante un tiempo de crisis. Déjame entonces mostrarte aquí rápido qué es lo que hemos visto hasta ahorita. Espero que puedas ver claramente lo que estamos tratando de mostrar aquí. Esencialmente la pregunta que nos ha tenido ocupados estos últimos domingos es, bueno, estamos en una pandemia, estamos en una crisis, puede haber un sismo, una guerra en algún país. ¿Qué responsabilidad tiene la iglesia cuando la sociedad está pasando por tiempos difíciles? Ese es exactamente lo que queremos cubrir. Y si ustedes recuerdan, vimos las primeras 3 verdades que tienen que ver sobre lo que nosotros somos, tiene que ver con la naturaleza de la iglesia. Luego vimos una cuarta, bueno, aquí me adelanto rápido, aquí vimos la quinta y la sexta, que son tareas que tenemos como iglesia, y la número 4, que es un principio que une ambas. Hoy, por supuesto, estamos llegando a la número 7 de estas verdades. Recuerda, 3 que tienen que ver con lo que somos, la naturaleza de la iglesia, y 3 que tienen que ver con lo que hacemos. Pero en el centro, uniendo lo que somos y lo que hacemos, está la misión de la iglesia, la razón por la que existe la iglesia de Cristo en la tierra. Para recordar, aquí de nuevo, lo vamos a hacer muy rápido, esta es la idea que estamos tratando de comunicar, las 7 maneras en que tú y yo respondemos ante un tiempo de crisis son estas. Recordando que la presencia de la iglesia existe en esta tierra en todo lugar, no solamente en los templos que han estado cerrados ya por casi 8 domingos, ¿no? La actividad, bueno, más de 8 domingos, perdón. La actividad de la iglesia en todo tiempo. Es decir, la iglesia no está activa solamente cuando nos reunimos los domingos en la mañana o los jueves o en las células, sino todo tiempo, en todo momento, nosotros como congregación, como iglesia, estamos activos. Tercera cosa, la iglesia y el cuerpo de Cristo están representados a través de todos los creyentes, ¿sale? Básicamente, estas 3 que te mostramos aquí se resuelven entendiendo que la iglesia necesita descentralizarse, no enfocarse demasiado en solamente lo que puede hacer el pastor. Este es el punto que estábamos tratando de explicar el domingo, ¿verdad? En el templo, y hemos centralizado a veces muchísimo la actividad de la iglesia en este tiempo y estamos intentando ayudarnos entre todos a comprender que la iglesia existe de todas estas maneras. Luego en el centro, pues, número 4, pusimos una iglesia que responde correctamente a las crisis de sus países, de sus sociedades. Es una iglesia que se va a enfocar en la misión de Dios. Ni tanta ayuda social, que perdemos la razón de ser de la iglesia, que es predicar el evangelio, pero ni tanta predicación del evangelio que olvidamos el aspecto social en el cual el evangelio fue predicado y es predicado en la actualidad. La misión de Dios de ser glorificado a través de la predicación del evangelio sigue siendo la esencia central de la razón por la que existimos en esta tierra. ¿Va? Esa es la idea básica. Número 5. ¿Qué hacemos? La parte práctica es respetar nuestras autoridades. Le recomiendo que cheque sus mensajes porque también tuvimos una respuesta muy interesante, muy apasionada en este asunto de la autoridad, y especialmente después de ver el video número 5, donde aparece aquí la verdad sobre el respeto a la autoridad. Vaya y busque la aplicación de ese video. También aquí la va a encontrar en Facebook, porque las preguntas que algunos de ustedes trajeron extraordinarias. La verdad, un excelente tiempo. Y bueno, la semana pasada
estudiamos precisamente que parte de la razón de ser de la iglesia es ser luz y ser sal en esta tierra, que implica servir. Estamos aquí llamados para servir, para hacer la diferencia cuando nadie más lo quiere hacer. Y precisamente relacionado a todo esto, vamos a entrar el día de hoy a la séptima, la última de esta manera de exponer la responsabilidad de la iglesia durante un tiempo de crisis. En el fondo de la imagen aquí puedes ver una imagen, una fotografía tomada en 2017 en Ciudad de México, después de un sismo en el que hubo varios derrumbes, lamentablemente la pérdida de vidas humanas, pero puedes ver gente del ejército ahí, voluntarios, civiles, de todo tipo de personas que nos unimos para eso, para ayudar. Y en el fondo se puede apreciar quizás a las personas levantando el puño, que era la señal que se hacía, motivado más bien con la iniciativa de los rescatistas, los topos, que ya son famosos mundialmente, para que las personas que estábamos alrededor de estas construcciones guardáramos completo silencio, incluso sin movernos ni arrastrar los pies, para que los rescatistas que estaban directamente debajo de los escombros pudieran alcanzar a escuchar si hubiera algún lamento, algún quejido, alguna señal de vida de algún superviviente. Entonces se hizo una señal de respuesta, una señal de fortaleza, una señal de un símbolo de solidaridad, de unión. Y por eso escogimos estas imágenes, porque a lo mejor nos recuerda, ¿verdad?, que la iglesia de Cristo estamos aquí en la tierra para responder de esa manera. Y el día de hoy vamos a ver un tema apasionante que de verdad puede movernos a algunos de nosotros las fibras internas del corazón. La pregunta sigue haciéndose al nivel corporativo, de cuerpo de la iglesia, pero también al nivel individual. Yo, ¿qué tengo que hacer o cuál es mi responsabilidad durante este tiempo de crisis? Y entonces aquí está la verdad número 7 a la que nos hemos estado refiriendo y te hemos estado comentando, es que la respuesta de la iglesia cuando estamos en tiempos de crisis es, yo le llamé aquí amor valiente. Me parece que expresa muy bien lo que tenemos que hacer, pero en realidad, al grano, la idea es que una de las formas esperadas por Dios, por la Biblia, de su iglesia cuando estamos en un tiempo difícil de crisis, es que seamos su iglesia las que expresamos, seamos los cristianos los que vivimos con la disposición a hacer sacrificios por amor a los demás. Entonces, piense qué idea tan interesante, especialmente en el contexto de una pandemia y de la cultura en la que vivimos hoy, tremendamente individualista, en la que la respuesta de mucha gente es completamente centrada en uno mismo y de una autopreservación tan egoísta que en esa autopreservación se ha estado dispuesto a pasar por encima de las demás personas. Y vimos eso particularmente las primeras semanas en las que la pandemia se anunció. Veíamos personas acaparando víveres, acaparando papel de baño, que seguramente en este momento han de tener todavía mucho, ¿verdad? Y ya no saben ni qué hacer con él. A lo mejor figuras de origami con el papel de baño que se ha acumulado. Entonces, esta idea de preservarme a mí mismo, de que lo más importante soy yo, en realidad se ha hecho ya parte de la cultura. Y lo que estamos tratando de representar o de explicar es que la idea de la Escritura es que nosotros estamos llamados a hacer buenas obras, precisamente el área del servicio que vimos la semana pasada y este jueves pasado. Y te quiero recordar y empezar explicándote la idea con lo siguiente, el pasaje de Mateo 5 que platicamos y aprendimos tú y yo la semana pasada. Aquí te lo puse solo para que lo recuerdes, pero hay algo importante que quisiera mostrarte. Mateo 5, verso 13 dice, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? O sea, no tienes algo más para salar la sal, porque la sal es lo que sala las cosas. No vas a usar algo para salar la sal, ¿verdad? La esencia de salar viene de la sal. Entonces no puedes usar otra cosa para salar la sal. Por eso Jesús dice que si la sal pierde su sabor, se desvanece, ya no sala, pues ya no sirve. Aquí está la idea. No sirve más para nada. Y para lo único que sirve, dice, es ser echada afuera y hollada, o sea, pisoteada por los hombres. Se utilizaba la sal, que no servía ya para salar, para tirarla a los lados del camino, porque como absorbe agua,
impedía los lodazales. Hasta el día de hoy en algunos países se utiliza cuando neva, ¿verdad? O nieva, se utiliza en algunos países. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Recuerda, somos la sal de la tierra. Otra analogía u otra figura que Jesús está enseñándonos aquí en el mismo pasaje. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Recuerdas el pasaje? Lo estudiamos la semana pasada. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra. Así como la sal sala, la luz debe alumbrar, ¿verdad? A todos los que están en casa. Verso 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen. Perdonen aquí que el formato se cambia, no importa cuántas veces lo reviso, se cambia y me dejó las letras afuera, pero ustedes disculparán. Ahí dice para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, este pasaje lo estudiamos la semana pasada, pero lo interesante es que te voy a poner el contexto en el que Jesús está diciendo estas palabras, se llama el Sermón del Monte, pero te voy a mostrar los versículos inmediatamente anteriores a lo que acabas de leer. Acabas de leer, vosotros sois la sal de la tierra, verso 13, pero checa el versículo 11 y 12. Y el texto dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Vituperar es hablar mal o manchar el nombre de alguien que no tiene razón para que ese nombre sea manchado. Es hablar mal de una persona sin razón. Eso es vituperar. Entonces dice, bienaventurados sois cuando por mi causa, dice Jesús, os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Pero aquí está la clave, mintiendo. Dice Jesús, ustedes son bienaventurados. Es una bendición cuando eso llega a suceder. Paréntesis. Si hablan mal contra tuya porque eres hipócrita, si hablan mal en contra tuya porque no vives lo que predicas, si hablan mal en contra tuya porque no vives según lo que tu maestro Jesús enseña y no están mintiendo, entonces sape para ti porque nada más están diciendo la verdad, que eres hipócrita o que soy hipócrita. Pero aquí Jesús dice, ustedes y yo somos bienaventurados cuando hablan mal de nosotros mintiendo. Ese es aquí el asunto. Entonces dice, ustedes son bienaventurados si eso pasa. Y dice Jesús, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Cuál es entonces la idea aquí? Que la semana pasada hablamos de buenas obras. Creo que no tenemos problema en recordar eso. La iglesia está para servir, pero aquí está la clave. Las buenas obras a las que Jesús se refiere cuando nos dice que somos sal y que somos luz, se hacen y se deben hacer en un contexto donde hay oposición, donde hay peligro, donde hay ataques, donde hay vituperio, donde dice aquí hay persecución como persiguieron a los profetas antes de nosotros. O sea, déjame decírtelo derechito. Y con respeto lo digo, aunque algunos de ustedes quizás puedan reaccionar con mucha razón, con justa razón a esto que voy a decir, pero la verdad, la neta, cualquier persona puede hacer buenas obras cuando todo está bien. Cualquier persona puede hacer buenas obras cuando les sobra. Cualquiera puede dar cuando les sobra. Cualquiera puede hacer buenas obras cuando las buenas obras son aplaudidas. Cualquier persona puede ser buena cuando hay una cámara filmando. Pero aquí el contexto de Jesús, antes de decirnos que somos la sal de la tierra y la luz del mundo, es un contexto de persecución, de situaciones difíciles, de oposición, de vituperios, de personas atacando aún el bien que nosotros hacemos, y allí es donde el bien se tiene que seguir haciendo. La idea completa es esta: buenas obras a pesar de y en medio de la oposición. No es la idea nada más de las buenas obras cuando no nos cuesta, mis hermanos. Porque la verdad se lo digo, cualquier persona puede hacer buenas obras, pues cuando no cuesta. Cualquiera de nosotros puede ser generoso con papel de baño si tienes 50 paquetes de papel de baño ahí en tu alacena o en tu cuarto. Cualquiera puede ser generoso. Cualquier persona puede hacer buenas obras si hay público. Pero imagínate la respuesta de hacer buenas obras, ser sal de la tierra y luz del mundo cuando nos están persiguiendo, vituperando, hablando toda clase de mal contra nosotros, atacándonos, vamos a decirlo hoy,
para nuestra cultura que no nos lo agradecen, que nos ponen un post de Facebook o unas revisiones en YouTube o un review, ¿verdad? Donde nos tiran, nos avientan tierra. No quiero aquí aventar morbo para nadie, pero solo déjeme decirle que el puro hecho de que estamos como Senda de Vida, como pastor, ustedes que han hecho con los otros líderes transmisiones, nos ponen una plaza pública donde a causa del anonimato en las redes sociales, la gente siente libertad y la tienen en un sentido de decir lo que quieran. Pero lo interesante es que hay un ataque personal. Entonces hemos visto comentarios por ahí en las redes donde están este tipo de mensajes con unos ataques terribles, unos vituperios terribles. Hemos escuchado ataques hacia líderes de la iglesia, hacia otros creyentes. Algunos fundamentados, otros sin fundamento, pero se expone uno a eso. Y es en ese contexto donde nuestro rey nos está diciendo, ahí es donde tenemos que ser sal de la tierra y luz del mundo. No en un contexto donde todo está bien, donde todo es fácil. Entonces empezamos, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, a considerar en ese sentido la idea del sacrificio. Y tenemos que ser cuidadosos con el tema o con la idea porque en un contexto inadecuado o mal enseñada, esta idea del sacrificio puede malentenderse y llevar a cosas que no necesariamente van a ser guiadas por el Espíritu. Pero esta es la idea. Estamos hablando de buenas obras a pesar de oposición y en medio de la oposición. O sea, nuestras buenas obras no se hacen en un vacío ni en una situación de comodidad. Vas a ver el concepto que estamos viendo aquí, que la sal, para que funcione y tenga sus efectos, especialmente como se utilizaba en el Antiguo Testamento, necesita haber corrupción. Déjame explicar la idea. La sal, para el día de hoy, la mayoría de nosotros domésticamente la utilizamos únicamente para darle sabor. Y ese es uno de los elementos principales para los que se usa la sal y se usaba siempre la sal. Le da sabor. Pero uno de los aspectos más importantes o usos más importantes que tenía la sal es para conservar, preservar. Todavía siguen usándose esos medios, excelente manera de preservar alimentos. Entonces ibas tú al mar de Galilea, sacabas un pez, era poco probable que toda la pesca que sacabas la vendieras el mismo día, alguna era fresca, se consumía, pero la gran mayoría iba a ser preparada de maneras en las que tú pudieras conservar ese tipo de alimentos, porque por supuesto no había refrigeración. Entonces, ¿cuál era uno de los métodos más usados? Era salar la carne. Entonces tomabas el filete, tu pescado, lo fileteabas, lo salabas y luego lo dejabas a secar al sol, de manera que la sal lo que hacía es, por absorber la humedad, impide el crecimiento de bacterias que causan la putrefacción. Entonces, ¿qué estás teniendo ahí? Estás teniendo un elemento de podredumbre, algo que se va a podrir y la sal lo detiene. Y Jesús, nuestro Rey, está diciendo que nosotros somos la sal de la tierra. ¿Qué ha impedido? Se lo digo con la autoridad de la Biblia. ¿Qué ha impedido que este mundo en el que estamos viviendo ahora se corrompa completamente, se pudra completamente en el sentido moral? La sal de la tierra que somos los cristianos. Eso es lo que dice la palabra. Cuando mantenemos una línea clara de verdad y de moralidad con lo que enseña la Escritura. Si yo empiezo a negociar eso, voy a empezar a permitir cosas que la Biblia prohíbe, voy a empezar a aceptar pecado en mi vida y terminaré perdiendo la capacidad de salar. Y dice Jesús, si la sal pierde su sabor, pierde su eficacia, va a ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Entonces, la aplicación aquí es que para que yo sea sal, la sal tiene sus efectos cuando hay corrupción, ¿no? Cuando las cosas están difíciles, cuando todos los demás hacen mal. Es cuando nosotros tenemos que salir adelante y ser quienes preservamos en el nombre del Señor que la podredumbre, que la putrefacción avance, que lo podrido de nuestros propios corazones y de la naturaleza humana llegue a dominar todo. ¿Cómo es que eso no sucede? Por la sal. La sal detiene la podredumbre. Y en ese sentido la imagen es igual. ¿Para qué ocupas luz si no hay tinieblas? ¿Para qué quieres ser luz donde hay 500 focos a tu alrededor? O si usamos la imagen de una vela y pones velas alrededor, pues a lo mejor se ve más grande la luz, pero hay un punto donde ya es redundante, no funciona. ¿Dónde se ocupa la luz? Pues donde hay tinieblas. Entonces, lo que quiero animarte a pensar es que el pasaje de Mateo 5 que nos ordena hacer buenas obras para que los hombres, al ver nuestras buenas obras, glorifiquen al Padre que está en los cielos, se hacen en un contexto de corrupción y en un contexto de tinieblas.
No la vas a tener fácil para hacer buenas obras. Por eso se requiere tener un amor valiente, un amor que toma su valentía y su seguridad de quién es Dios y de la misión que hemos recibido y va adelante a hacer el bien aun cuando no es fácil hacer el bien. Esos son los cristianos que tienen sal. Esos son los cristianos que tienen luz. No los que alumbran ya que está todo alumbrado, ¿verdad? Ahí no tiene sentido. Espero que la idea esté clara. La idea, pues, resumida es esta. Habrá obras que, guiadas por Dios, van a incluir en algún momento el elemento del sacrificio. Y te voy a animar a que empieces a considerarlo porque has escuchado, especialmente en esta pandemia, muchas órdenes o ánimos de gente a que te guardes, te cuides. Entendemos eso, pero ahora que estamos en el número 7, ya platicamos de la responsabilidad humana, ya platicamos de seguir las indicaciones del gobierno, pero quiero explicarte que hay servicios a los que Dios te llama donde tú vas a ser llamado por Dios. Ojo, muy importante este elemento. Tiene que ser guiado por Dios y vas a ser llamado por Dios o llamada por Dios a hacer cosas que te van a poner en riesgo, que pudieran costarte algo y pudiera ser, si Dios te guía, que pudiera Él llevarte hasta una situación donde te cuesta la vida. Entonces, el primer elemento es que las buenas obras, punto número 1, en la Escritura, para su iglesia, se dan en un contexto de oposición, se dan en un contexto donde la cosa está difícil, donde hay corrupción y tinieblas, no donde el asunto es fácil. ¿De dónde sacamos esta idea? ¿Por qué yo ahora, de forma irresponsable, entre comillas, irresponsable, estoy enseñándote de parte de la Escritura el elemento de la disposición a sacrificarnos, a correr riesgos? ¿Qué no es esto irresponsable? El pastor nos está diciendo ¿qué nos está diciendo? Bueno, te voy a explicar de dónde tomamos la idea. La idea del sacrificio no la inventé yo. No soy un líder de una secta que te está diciendo, sí, sal de tu casa y haz cosas arriesgadas, ¿no? Imprudentes. No te estoy diciendo eso. Pero lo que estoy explicando, lo que estoy tratando de explicar es que la idea del sacrificio, de un amor valiente que hace aquello que cuesta, viene en realidad de Dios mismo. Se llama amor sacrificial. De hecho, el amor verdadero, el amor bíblico, verdadero, genuino, siempre es sacrificial. Déjame explicar la idea. ¿De dónde se toma esto? Éxodo capítulo 12 nos cuenta la historia de cuando el pueblo de Israel está en Egipto y Dios ha decidido que es tiempo de rescatarlos de Egipto y llevarles a una tierra donde les había prometido que al estar en esa tierra serían luz a las naciones, ¿va? Pero ahora están esclavos en Egipto. Entonces el Padre envía un libertador a través de Moisés. Y este libertador fue usado por Dios para castigar, traer la ira de Dios sobre el pueblo de Egipto por cuanto Faraón se negaba a dejar salir al pueblo de Israel. ¿Sale? Ustedes han escuchado de las 10 plagas, pueden leerlas en Éxodo. Pero la última de las plagas, la 10ª plaga, era la más letal. Atacaba directamente, a causa del juicio de Dios, al primogénito, que era considerado hijo de un dios para ese momento en Egipto. Entonces, la plaga consistía en que vendría la muerte, el ángel de la muerte, a tomar la vida de todos los primogénitos de las bestias, de todos los primogénitos de cada familia, incluyendo el primogénito de Faraón. Pero para el pueblo de Israel, para que ellos pudieran evitar la muerte, Dios le ordena al pueblo de Israel que hagan algo, que a lo largo de la historia usted lo ha escuchado como la Pascua. Y aquí ustedes tienen la explicación en Éxodo capítulo 12 de qué es lo que está pasando y qué tenían que hacer ellos. Dice la palabra Éxodo 12. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel, una vez que había recibido las instrucciones, y les dijo, sacad y tomaos corderos, importante concepto aquí, corderos por vuestras familias, perdón. Ahí está. Corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Ahora, ¿por qué está aquí esta palabra y este elemento? Porque el elemento del sacrificio implica un cordero inocente. Tenía que ser un cordero sin mancha, sin defecto, perfecto, un cordero perfecto, al cual ellos tenían que matar. Para que en lugar de que muriera el primogénito, está muriendo el cordero. El primogénito
debe morir, va a morir a causa del pecado y del juicio de Dios, pero para que ellos evitaran la muerte entrando a la vida de ellos y a la familia de ellos, tenían que sacrificar un cordero. Veamos la explicación, verso 22. Y tomad un manojo de hisopo, que son unas ramitas, y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo. ¿Sí? Una bandejita donde se pone la sangre de ese cordero que ha sido sacrificado. Y luego, ¿qué tenían que hacer? Mire, untad el dintel, que es decir, la parte de arriba horizontal, y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando, miren qué interesante, cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, ¿qué va a pasar? Pasará Jehová en aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y el versículo que sigue, una vez más, disculpen que el formato saca las letras, perdónenme. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará como heredad, el texto dice, vas a contar esto a tus hijos y a los hijos de tus hijos y a las generaciones. Pero el punto que quisiera mostrarles y que ustedes y yo podamos ver es la idea de lo que ellos tenían que hacer. Aquí busqué un pequeño dibujito donde está ilustrada la idea de lo que tenían que hacer. Entonces están sacrificando un cordero por familia, toman el hisopo, que son estas ramitas que ves aquí, y están untando la sangre tomada en un lebrillo de ese cordero sobre los postes y el dintel de la puerta, ¿sí? Entonces tienes esto. Primero lo ponen, bueno, tienes un elemento horizontal y otro elemento vertical. ¿Qué es lo interesante que tienes aquí? Tienes el elemento del sacrificio y de aquí viene la idea de la Pascua. Y por miles de años hasta el día de hoy, aquellos judíos que han rechazado a Jesús como el Mesías siguen practicando la Pascua, siguen guardando esta fecha y hablando de aquella ocasión en la que Dios, por su misericordia, ofreció un sacrificio, el sacrificio de un cordero que muere y derrama su sangre para evitar que la muerte llegara a la familia. Ese es el amor sacrificial. Bueno, pasan miles de años después de ese evento. Los judíos preservaban esta costumbre, insisto, especialmente hace 2000 años, allá en la Tierra Santa, en Israel, en lo que hoy se llama Palestina, guardaban esta costumbre. ¿Y de qué estamos hablando aquí? Pues estamos hablando de un tipo de amor que siempre va a apuntar, señalar y dirigir a Dios, porque es un amor que está sacrificando, está proveyendo un sacrificio para evitar, por amor al pueblo, que la muerte llegue a la familia. Ese es el tipo de amor que glorifica a Dios. Dice aquí, no es solo el sentimiento humano al que nosotros nos referimos a veces como amor, sino es el amor que se llama ágape en la Biblia, que es un amor por los demás, es un amor sacrificial. Es el tipo de amor que Dios ha mostrado. O sea, cuando tú oyes, si alguna vez has oído que Dios es amor, no estamos hablando de ese sentimiento cursi al que los humanos le llamamos amor y has visto en las telenovelas chafas. El amor del que habla la Biblia es un amor sacrificial, es un amor que está dispuesto a pagar un precio. Es un amor que a pesar de que nosotros respondimos en pecado en contra de Dios, Él responde en amor, proveyendo un sacrificio. Entonces déjame explicarte cómo vemos aplicado eso nosotros al día de hoy. En el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 26, déjame contarte el contexto. Jesús de Nazaret viene como el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, encarnado en una familia judía, de padres judíos, cultura judía, porque así lo había prometido el Señor. Y guardaban la Pascua. Entonces, en la semana en la que Él entregó su vida en la cruz, van a Jerusalén a guardar la fiesta de los panes sin levadura, que es la fiesta de la Pascua, donde se sacrificaba este cordero y entraban al lugar santísimo el sumo sacerdote para ofrecer la sangre para la redención de los pecados del pueblo. Están comiendo la Pascua. Jesús manda a sus discípulos a entrar a la ciudad. Ya tenía preparado previamente con un hombre que le apartaría una habitación en una casa, el aposento alto, ¿verdad? Donde irían sencillamente a guardar esta cena que apuntaba y recordaba el sacrificio que se había hecho de un cordero.
Entonces tomaban un cordero, era la costumbre, que asaban a las brasas con hierbas amargas y la familia se sentaba y participaba de ese cordero. Jesús está tomando esa cena, insisto, que apuntaba por miles de años al cordero pascual, al cordero de Pascua que había sido sacrificado allá en Egipto para que pudieran ser libres. Pero ahora mira lo que hace Jesús, una cosa impresionante. Están cenando la Pascua. Todo judío sabía que ese era un motivo para conmemorar la liberación del pueblo de Israel de Egipto por parte de este gran sacrificio y este gran poder de Dios. Pero fíjate lo que Jesús hace aquí. Nuevo Testamento, Mateo 26. Mientras comían, ¿qué comían? La Pascua. Están en la Pascua, en la cena de la Pascua. Tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos. Y dijo, tomad, comed, y atención aquí, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Ahora, vamos a detenernos aquí porque lo que está pasando es increíble, es impresionante. El Señor Jesús está modificando la memoria de la Pascua que apuntaba a Egipto con un faraón cruel impidiendo la liberación del pueblo de Israel y un cordero pascual que había derramado la sangre para que la muerte no llegara al pueblo y luego la liberación de Dios. Jesús está diciendo, ¿saben qué? A partir de ahora ya no nos vamos a acordar en la Pascua, ya no nos vamos a acordar de Egipto. Ahora el centro de la Pascua soy yo, está diciendo Jesús, con mi cuerpo y mi sangre, que son destrozados y destrozado el cuerpo, molido su cuerpo y derramada su sangre para remisión de los pecados de este nuevo pacto. Imagínate lo que está haciendo Jesús aquí. Él se está poniendo en el centro de la Pascua como el cordero que derrama su sangre para que tú y yo pudiéramos ser liberados, no de un faraón humano, pero sí del mundo, de la representación del faraón, que es Satanás, del pecado, de las adicciones, de una vida sin propósito. Y está Jesús dando su vida y dando su sangre en sacrificio por ti y por mí. Ese es el amor de Dios. Tú y yo merecíamos la muerte y Él, de cuando esto es que estás leyendo sucede la noche del jueves y el día viernes a las 3 de la tarde, Él está derramando su sangre en una cruz, siendo arrestado por los principales sacerdotes y la guardia del templo y crucificado por los romanos. Pero ¿qué lo lleva ahí? Tu pecado y el mío es el que lo puso en esa cruz para que Él diera su vida por nosotros. ¿Por qué está haciendo eso? No es justo. ¿Por qué está haciendo esto? Ese es el amor sacrificial del que nos cuenta la Escritura. Así ama a Dios. Ese es el tipo de amor que tiene. Y dice el versículo 29, Jesús hablando con sus discípulos, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Es lo que Jesús está hablando. 1 Corintios capítulo 5 nos autoriza a decir, Pablo lo explica, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificada o entregada por nosotros, sacrificada por nosotros. Entonces, observen qué interesante idea, ¿verdad? Tenemos aquí. Cristo es nuestra Pascua y Él fue entregado en amor, en un amor sacrificial por nosotros. Lo que estamos diciendo es que nuestro Dios, cuando nos muestra amor a nosotros, siempre nos va a mostrar un amor que cuesta, un amor que requiere el precio, que se pague el precio completo. Y en este caso es el precio de su propia vida, lo que el Señor pagó en la cruz. Así que aquí tenemos la idea básica de la Escritura. ¿Por qué debe haber personas dispuestas a sacrificarse por otros? Pues precisamente porque es esto lo que el Señor hizo por nosotros. Él se sacrificó por nosotros siguiendo la voluntad de Dios en obediencia al Padre, no para mérito propio, aunque Él recibe la gloria, pero no es porque se le ocurrió, ¿verdad? No es porque es llevado involuntariamente como el Cordero. El Cordero, cuando era sacrificado, dicen, bueno, los que saben de la Biblia, que no hacen ruido,
que lo vas llevando al matadero y el cordero te sigue y va y es degollado, ¿verdad? Y derrama su sangre y el corderito no sabe qué está pasando. Jesús sabía perfectamente lo que estaba sucediendo y voluntariamente entregó su vida en sacrificio por amor a ti y a mí. Ese es el tipo de amor con el que Dios nos ama. Dios no nos ama con un amor sentimental en el que siente bonito. Claro que va a sentir, el amor se siente, pero no es principalmente un sentimiento. Produce sentimientos, pero no es principalmente eso. Es la disposición a pagar el precio de amar a alguien. Y de ahí la importancia, ¿no? Que debe ser guiado por Dios. Entonces, primer punto, las buenas obras no se hacen en un contexto donde todo es fácil. Segundo punto, Dios nos ha demostrado Él que el amor con que Él ama es un amor sacrificial. Entonces, ¿qué conclusión sacamos de eso? Que como nuestro anhelo es imitar a Cristo, entonces nosotros tenemos que amar de la misma manera. Y una de las primeras cosas que suceden, si tú has llegado a conocer a Cristo, es que cuando empiezas a caminar con Él, empiezas a andar con Jesús, Él con mucho cariño y mucho amor te da un mensaje muy sencillo. Hijo, te amo mucho. Yo di a mi hijo Jesús por ti, que murió en la cruz. Pero Alejandro, tú no eres el centro del universo, muchachito, ¿verdad? Tú no eres el centro de todo el plan redentor. No, somos importantes, tan importantes que Él dio a su hijo por nosotros para salvarnos. Pero el centro de la historia es Dios y el prójimo. Y nosotros, como el objeto del amor de Dios y el instrumento del amor de Dios para amar a otras personas. Entonces, una de las buenas noticias que vas a recibir cuando tú empieces a caminar con Jesús es que tú y yo no somos el centro de este universo ni el centro de todo lo que hacemos. No estamos en primer lugar. Vas a ir aprendiendo eso, ¿verdad? Poco a poco. Los cristianos hacemos el bien a otros, aún si eso cuesta. De hecho, normalmente eso nos va a costar y muchas veces va a implicar sacrificio, porque si no, eso no es amor. Es dar y ayudar de lo que nos sobra y cuando se siente bien. Pero lo que estoy tratando de explicarte es que va a haber ocasiones donde Dios te va a guiar a servir cuando duele y no se siente bien. Es una paradoja curiosa porque hay gozo. Hay una alegría al hacer eso, hay una felicidad que viene de Dios al sacrificar por amor a otros, pero duele, cuesta. Son obras o acciones que vienen del amor de Dios, ese es el motor detrás de esto, pero son hechas en realidad para la gloria de Dios y eso es lo que nos ayuda a nosotros a hacer lo que hacemos, ¿no? Corintios 13:3 nos da la idea. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres. Fíjate, aquí están las buenas obras, ¿no? Y si entregase mi cuerpo para ser quemado, ahí está el sacrificio. Pero dice el apóstol Pablo, no tengo amor, no sirve de nada. Eso es como un címbalo, un platillo que suena ahí, no tiene sentido. Entonces, el elemento del amor, el elemento de la alegría, del gozo y de la felicidad, cuando viene guiado por Dios para hacer sacrificio, es esencial. Por eso le llamamos un amor valiente. También vas a encontrar la idea de un amor abnegado, desinteresado, un amor que no está buscando el interés propio o la preservación mía en primer lugar. Y vamos a platicar de algunos balances que necesitamos, ¿verdad? La idea es esta. Los cristianos, cuando viene el tiempo de crisis, creo que la Biblia nos enseña que es de quien Dios espera que estemos dispuestos a tomar un riesgo. Que estemos los que estamos dispuestos a ir un poco más allá o muy allá cuando la gente no lo quiere hacer. ¿Y por qué haríamos esto? ¿Cuál puede ser la motivación? Déjame explicarte esta idea quizás con un ejemplo. Tenemos actualmente, mientras estás tú escuchando esto, por lo menos hoy, ¿verdad? Que se está transmitiendo esto en vivo, tenemos relaciones cercanas, amigos, socios de misión, alianzas estratégicas con personas que viviendo probablemente como tú, ahorita allí en tu casa, con ciertas comodidades, probablemente con un trabajo estable, una carrera quizás, familia, amigos, toda una vida construida como tú la tienes, en lo general, ¿verdad? Que decidieron en obediencia a Dios dejar todo eso, su estabilidad, sus relaciones, su familia, sus amigos, su trabajo, su carrera, para ir a otro país en un idioma que no conocen, en una cultura extraña a ellos, para poder ir a ese lugar y que otros escuchen la noticia de Jesús y cómo Él es el sacrificio que el Padre proveyó.
Entonces, ¿qué? ¿Cómo hicieron eso? Y aparte, tenemos contacto directo con personas que en ese lugar donde te platico que fueron, están arriesgando su vida, porque legalmente está prohibido que ellos prediquen el evangelio, que hablen de Jesús, que regalen Biblias, que les enseñen a otros cómo dejar su antigua religión para caminar con Jesús. Es ilegal y pueden ser apresados. Y tenemos por lo menos 3 lugares directos donde les puede costar la vida. O sea, ellos serían asesinados si las personas a su alrededor saben que ellos están allí para predicar el evangelio. ¿Por qué alguien estaría dispuesto a hacer eso? Pues ese es un amor valiente. Ese es un sacrificio que esas personas están dispuestos a tomar porque han sido guiados por Dios para ir allá y poner su vida en la línea. ¿Por qué? Por amor. Porque están respondiendo al amor que Dios nos tuvo, que es un amor de sacrificio, no es un amor de comodidad, es un amor que nos saca a ir a ser sal, donde hay podredumbre, donde nos lleva a ser luz, donde hay un montón de tinieblas. Por eso quiero desafiarte, hermano. Entonces, ¿qué los tiene a ellos allá? ¿Por qué estarían dispuestos a hacer eso? Bueno, la Biblia nos enseña que cuando tú sigues a Cristo pasa una cosa curiosa. Él te libra del temor de la muerte. Ojo. Paréntesis, ¿verdad? Alarma, pip, pip. No estoy diciendo que los cristianos nos aventamos de los edificios. No, eso es imprudente. Estamos hablando que los cristianos podemos vivir sin temor a la muerte porque sabemos a dónde vamos. Sé qué va a pasar conmigo si llega el momento en el que yo muero y Dios me guía a una situación donde debo entregar mi vida. Sé que mi Padre me tiene en sus manos y sé a dónde voy a ir. Cuando tú no sabes dónde vas a ir, pues con respeto te digo, sí, debes tener temor de enfrentarte a tu Creador si no estás bien en tu relación con Él, ¿eh? Es serio, no sabes a dónde vas a ir. Si tú sigues a Cristo, sabes a dónde vas a ir. Y no es que deseas la muerte, no, pero no le tienes miedo a la muerte. Es un factor muy importante porque tenemos seguridad de salvación. Sé que mi alma ha sido comprada por precio de sangre, pagado al Padre por mi salvación. Y el Señor Jesús y su obra en la cruz son suficientes para garantizar la salvación de mi alma por su sacrificio. Todo lo que yo hice fue decir, sí, yo necesito ser salvo, perdóname, recíbeme como tu hijo, quiero seguirte, quiero ser tu heredero, perdóname, Padre. Y el Padre me adopta a su familia y me hace su hijo. Por mí, no. No es mérito mío, ya lo aprendimos en Efesios capítulo 2. Entonces yo tengo seguridad y certeza de mi salvación, sé qué va a pasar conmigo si yo llego a morir, por lo tanto, cuando Dios me llama a ir a una situación donde yo tengo que arriesgar algo, yo sé que yo sé quién soy, sé quién es mi Padre y me da seguridad. Ahora, ojo, hay balances. Esto en ninguna manera significa que voy a ser imprudente. He tenido oportunidad de ir a países donde es ilegal ser cristiano. No llego a la aduana, a migración y les digo, hola, yo soy pastor de una iglesia en México y vengo aquí a... No, hay que ser prudentes, dice la palabra, de hecho, sagaces como serpientes, ¿verdad? Mansos como palomas. Hay que ser inteligentes. No significa entonces que te vas a salir por cuanto tú eres salvo y no tienes miedo a la muerte, te vas a salir mañana al hospital, al área de terapia intensiva y a inhalar, ¿verdad? Ahí el aire. Eso es una imprudencia. Eso no tiene que ver con ser libres del temor de la muerte o tener seguridad de salvación o estar dispuesto a tomar riesgo. Tienes que ser guiado por Dios y Él te va a mostrar lo que tienes que hacer. Eso no significa en ninguna manera que nosotros somos presumidos de, ay, a mí no me da miedo el coronavirus. Bueno, eso usualmente termina siendo mal testimonio, especialmente porque... Pues en este tiempo el tipo de pandemia a la que estamos enfrentándonos presenta por lo menos 14 días, algunas veces 7 días asintomáticos. Es decir, nadie sabe, ni tú mismo vas a tener síntomas de que traes el virus. Entonces, si tú eres valiente y te sales y eres imprudente y te sales, vas a ser más problema para otros y puedes contagiar a otras personas porque estás siendo imprudente. Entonces, fíjense cómo los balances y en ninguna manera la libertad que yo tengo de parte de Dios de que ya no le tengo temor a la muerte, me hace despreciar la vida. No, Pablo habla de eso en Filipenses y después tenemos oportunidad de parte de uno de nuestros hermanos en la iglesia de estudiar un pasaje de esos que ya escucharán. Entonces, si te fijas, aquí tenemos un balance interesante. Ahora, déjame contarte para ilustración y que veas que esto no es algo nuevo ni es una situación a la que nos estamos nosotros enfrentando por primera vez. Esto tiene un antecedente en la historia muy interesante. Sucede que por ahí del siglo III
Algunos consideran que esto pasó por ahí del año 250 después de Cristo, algunos lo ponen 256 después de Cristo. El Imperio Romano fue golpeado por una pandemia terrible. Hay personas que dicen que fue cólera, hay personas que dicen que fue viruela. Los historiadores ahí están platicando sobre el asunto. Pero fue una pandemia tan fuerte, tan dura, que en esos tiempos llegaron a tener 5,000 muertes al día en Roma. Se le llamó la plaga o la peste de Cipriano. Y en Alejandría, que es fue una ciudad importantísima en el norte de África, el pastor principal, el líder principal, el obispo de esta ciudad se llamó Dionisio. Y él escribe una carta que tú puedes encontrar en la historia que cuenta Eusebio. Es un historiador y él reproduce una parte de una carta que mandó Dionisio sobre la respuesta de los cristianos durante una pandemia como la que estamos viendo ahora. Entonces, la pregunta es esta: ¿qué hicieron los cristianos, no? Viene una pandemia dura que golpea durísimo, miles y miles de muertos. Se cree que el 25% de la población del Imperio Romano murió durante esta pandemia. ¿Qué hicieron los cristianos? Te voy a leer lo que escribe Dionisio. Amor valiente, sacrificio, esta es la idea. La mayoría de nuestros hermanos cristianos mostraron amor y lealtad ilimitada, nunca escatimándose a sí mismos y solo pensando el uno en el otro. Sin prestar atención al peligro, se hicieron cargo de los enfermos, atendiendo a todas sus necesidades y ministrándolos en Cristo, y con ellos partieron de esta vida serenamente felices, porque fueron infectados con la enfermedad por otros, llevando sobre sí la enfermedad de sus vecinos y aceptando alegremente sus dolores. Muchos, al alimentar y curar a otros, transfirieron su muerte a sí mismos y murieron en su lugar. Pero con los paganos, dice Dionisio, todo era completamente diferente. Abandonaron a los que comenzaron a enfermarse y huyeron de sus amigos más queridos. Rechazaron cualquier participación o compañerismo con la muerte, de la cual, sin embargo, a pesar de todas sus precauciones, no les fue fácil escapar. Entonces, te estoy mostrando aquí como ilustración un ejemplo de la respuesta de los cristianos en las pandemias. Y este es un ejemplo del siglo III, pero sucede lo mismo en el siglo VI, sucedió lo mismo en el siglo XI y sucedió lo mismo en el siglo XVI con Martín Lutero. Hay cartas de la respuesta de los cristianos ante los tiempos de pandemia. Lo mismo a principios del siglo XIX y a principios del siglo XX, en la última de las pandemias más fuertes, en 1921, que se llamó la fiebre española o la pandemia española. La respuesta de los cristianos es la que ha hecho la diferencia a través de la historia. Es la que ha causado que mucha gente esté dispuesta a considerar el cristianismo. ¿Por qué? Porque ven la respuesta de amor sacrificial de los cristianos. Pues no siempre, ¿verdad? Porque a veces pues nos gana el miedo, nos gana la autopreservación y lo primero y único que queremos hacer es escondernos y guardarnos a nosotros mismos por encima de todas las cosas, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer una pausita aquí antes de entrar a este tema para ayudarte a considerar la idea de que si tú eres un seguidor de Jesús, va a haber ocasiones que Dios, no las emociones ni la presión de nadie, te va a guiar a hacer cosas que implican riesgos, ¿va? Ir a lugares donde otros no quieren ir, visitar y ver por personas que nadie quiere ver porque les da miedo, ¿no? Y el riesgo al que tú te vas a exponer debe ser guiado por Dios y debe ser guiado por el amor y el entendimiento y la fe de que tú estarías dispuesto a aceptar las consecuencias. Hemos oído historias de, por ejemplo, un hombre que por predicar el evangelio a los esclavos que estaban siendo traficados al continente americano, se vendió a sí mismo como esclavo para poder viajar junto a ellos y hacerse como ellos y predicarles el evangelio. Hemos escuchado historias de colonias de leprosos a los que nadie les estaba predicando porque es posible contagiarse de lepra, hasta que Dios guía a personas que son obedientes y van a predicar el evangelio a esos lugares y se contagian de lepra. Entonces, pues, ¿hasta dónde debes llegar tú? ¿Qué tan lejos debes ir? ¿Qué es lo que tú debes de hacer?
La única manera de responder esa pregunta es si tú estás en íntima relación con Dios y Él es el que en su plan te indica, tú vas a ir acá, tú vas a ir allá. En algunos lugares va a haber riesgo de tu vida, en algunos lugares, hermanos, seamos derechos, nada más va a haber riesgo de tu comodidad. Eso es todo. Te va a costar tu sillón cómodo que tienes, o te va a costar viajar en metro 2 horas, algo va a costar, pero ese es el amor en la medida de cada uno al que el Señor nos está llamando para que nosotros sirvamos. Bueno, déjenme cerrar entonces la idea con un pasaje en una carta del apóstol Pedro. Y en esta me disculpo que por el tiempo me voy a ir rapidito, pero si gustan lo platicamos el jueves, ¿va? Vamos a ver rápido los diversos efectos que puede tener cuando yo hago eso. ¿Sale? Se me viene a la mente de volada, platiquemos el jueves, aquel joven que sabiendo, conociendo perfectamente los resultados que podría tener que él fuera a una isla no contactada todavía de nativos en la costa de la India, le costaría su vida. Y así fue. Fue muy polémico hace unos años que él decidió pagar un viaje e ir para predicarles el evangelio y murió asaeteado, flechado por arco, ¿verdad? Murió en esa isla. Y hubo un revuelo impresionante del asunto. Bueno, a eso nos referimos. ¿Qué tipo de respuesta puede haber? ¿Qué tipo de respuesta puede tener? Bueno, ¿qué efecto pueden tener nuestras buenas obras? Básicamente son 3. El pasaje es 1 de Pedro, capítulo 2. Lo leo y te muestro en un momento unas versiones alternas. Dice Pedro el apóstol: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Entonces, Pedrito está explicándonos que vivamos bien, recordando que estamos de paso, es una verdad que ya habíamos platicado, viviendo principalmente en santidad, absténganse de los deseos carnales, o sea, aliviánate, vive bien, yo sé que quieres hacer aquello, pero bueno, Pedro dice, aliviánate y ríndete y no te sometas a esos deseos carnales, tú puedes vivir en santidad. ¿Eso va a resultar en qué? En que mantienes buena tu manera de vivir entre los gentiles, misma idea. Somos sal donde hay podredumbre, somos luz donde hay tinieblas. Entonces, es una vida derecha en medio de gente que no vive derecho. Ese es el punto. Entonces, ¿qué efectos puede tener? Pedro dice, en lo que murmuran, fíjate, ese puede ser un primer efecto que quiero mostrarte y es interesante. En lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Entonces, vamos a poner el orden en lógica y te quiero mostrar especialmente el versículo 12 con el énfasis de los efectos, ¿va? Llevad entre los gentiles una conducta ejemplar. Así en aquellas mismas cosas en que os calumnian como malhechores, cuando vean vuestras buenas obras, glorificarán a Dios en el día de la visita. Nueva versión internacional. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Otra versión, la hispanoamericana, mantengan entre los gentiles o incrédulos una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que les calumnian como malhechores, ellos, por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, y pone aquí entre paréntesis del juicio. Entonces, vámonos rápido con la idea. ¿Qué tipo de efectos pudieran tener? Hay 3 efectos. Aquí está el primero. Van a hablar mal, van a murmurar de nosotros, dice el apóstol Pedro, como si fuéramos malhechores. La idea es esta: las buenas obras y el sacrificio al que Dios te llama, no toda la gente lo va a entender. Puede ser que consideren que tú tienes en realidad malas intenciones y va a haber personas que no van a recibir tu ayuda. Hemos tenido ministerio en hospitales en el que nos atacan por ir a los hospitales. Hemos repartido comida y la gente se burla. Hemos lavado los pies de las personas que van a las peregrinaciones en la Virgen de Guadalupe aquí en Ciudad de México, y hemos recibido críticas hasta de nuestro ejército, de nuestros hermanos, de los creyentes. O sea, no siempre van a ser bien entendidas tus intenciones o bien recibida tu ayuda. Y de hecho, pueden llegar situaciones en donde tú vas a ser falsamente acusado, que tu motivación es equivocada, que lo haces por fama, lo haces por dinero, lo haces
Pero miren, Pedro habla de eso. La gente puede murmurar de nosotros como de malhechores, pero aquí tenemos una verdad de la que el apóstol Pablo le recuerda al pastor Timoteo, y tómala en cuenta tú. Checa lo que dice Timoteo 5:24, la primera carta. Dice el apóstol Pablo: algunas veces podemos darnos cuenta de que una persona está pecando aún antes de que se le juzgue. Fíjate la idea. Algunas veces podemos darnos cuenta de que una persona está pecando aún antes de que se le juzgue. Pero otras veces no nos damos cuenta hasta mucho después. Está hablando de una persona que está pecando y está haciendo malas obras, y a veces no nos damos cuenta al instante. A veces se nota de volada y a veces no. Dice el apóstol Pablo, lo mismo pasa con las buenas acciones. Algunas se ven con facilidad, pero otras no. Sin embargo, ninguna de ellas quedará oculta. Es decir, eventualmente lo que tú estás haciendo, especialmente la intención de tu corazón, eventualmente el Padre, nuestro Señor, la va a sacar a la luz. Sea buena o sea mala, ¿verdad? Así dice la palabra. La idea es esta: el que vive para Dios con amor sacrificial nunca será aplaudido por el mundo. No esperes que todos te pongan like en Instagram o en tu Facebook porque tú estás haciendo algo sacrificial a lo que Dios te llamó. No va a ser comprendido por todos. Tenemos que vivir con una convicción y hacer esas cosas con una convicción que acepte las posibles consecuencias de obedecer a Dios. Hemos hablado con personas, como te platicaba, que han decidido ir a países donde están arriesgando su vida, y hacemos estas preguntas: hermanito, hermanita, ¿estás consciente que el país al que vas es hostil al evangelio, es hostil a los cristianos? Y es muy distinto cuando ellos mismos entienden esa posibilidad, aceptan las consecuencias que pudieran haber y hablan de esa realidad. Y hemos platicado con personas que ni enterados están de que ir a un país puede implicar que sean arrestados o costarles la vida. Y entonces sufre el evangelio, sufren ellos, sufre su familia, sufre la causa de Cristo, sufre la misión en el lugar, en fin, cosas muy interesantes. Entonces, reacción número 1 que pueden tener tus obras: pues no todo el mundo las va a aplaudir, te pueden criticar por estar haciendo lo que estás haciendo, pero hay una segunda reacción. Pedro dice, hay gente que puede llegar a considerar las obras que tú estás haciendo. ¿Qué es esto? Es cuando las buenas obras que tú estás haciendo empiezan a ser consideradas relacionándolas al mensaje que envían. O sea, sacas de onda a algunas personas, les mueves el tapete. ¿Quién es esta persona? ¿Quién es esta señora, este muchacho, esta jovencita que se toma toda esta molestia para venir a vernos a nosotros, para ayudarnos, para hacer lo que está haciendo? Sacas de onda, ¿verdad?, a las personas. ¿Por qué? Porque la respuesta normal de mucha gente es no ayudar al que huele mal, no ayudar al que está viviendo debajo de un puente, al que no tiene casa, al que trae rayas, ahí tatuajes, o al que tiene mala reputación de ser un delincuente. Recuerda, tienes que ser muy prudente, pero cuando mostramos amor podemos recibir malas críticas, ¿verdad?, malos comentarios, o puede haber personas a quienes les vas a mover el tapete. Van a empezar a considerar cuál es el mensaje que tú estás enviando, y entonces el mensaje empieza a ser considerado, a ser tomado en cuenta. Quien en algún punto ha criticado va a empezar a considerar la verdad del evangelio. ¿A causa de qué? De las buenas obras que tú haces. Hemos oído testimonios de eso. Y yo me convertí a Cristo por aquella persona que se tomaba 2 horas para venir a mi casa y darme el seguimiento. Yo seguí a Jesús porque dije, ¿quiénes son estas personas que ni me conocen y están orando por mí? Están preocupados por mi familiar, están orando por las personas que me interesan a mí, están sacrificando. Esa es la idea. Estamos demostrando con acciones. Eso es lo que hacemos cuando hacemos buenas obras, que Dios es poderoso para transformar a una persona egoísta en una persona amorosa. Eso es lo que hacemos. Hay gente que no cree en la verdad del evangelio, no creen que Dios pueda cambiar, y tú, cuando haces buenas obras con amor valiente y sacrificial, les estás demostrando lo contrario, que sí, Dios puede cambiar a un Alejandro de vivir una vida completamente egoísta, egocéntrica, una vida interesada solo en mi autopreservación, para ser una persona ahora que ve a otros. No soy un héroe, no soy un mártir, soy simplemente una persona que ha sido transformada por Dios y ha puesto el interés de otros en mi radar y en mi vida, porque ese es el tipo de amor que Dios me mostró a mí. Esa es exactamente la idea. Y va a haber personas que nos van a seguir poniendo cosas horribles en las redes sociales, y nos van a criticar y nos van a aventar cosas y nos van a atacar, ¿sí? Eso hay que esperarlo, pero va a haber algunos que van a empezar a considerar nuestras buenas obras, dice el apóstol Pedro. Y habrá otros, es súper interesante, quienes, dice Pedro,
Algunos incluso van a glorificar a Dios en el día de la visitación. Unos hablan mal, otros van a considerar las buenas obras y va a haber quienes serán alcanzados por las buenas obras que tú hagas. El objetivo final de ese amor sacrificial y valiente no es que hagamos una escultura tuya, un monumento de cuán valiente fuiste en tu sacrificio al hacer esto o aquello. No, no, no. El amor al final es como el amor de Cristo. Él murió en la cruz para que el Padre fuese glorificado a través de millares y millares de personas de toda lengua, pueblo, tribu y nación en el día del juicio, en el día de la visitación. Al final de cuentas, el objetivo final del amor valiente es la redención del mundo. El propósito final del amor sacrificial de Dios es la redención del mundo para su gloria. Es decir, mis buenas obras, lo que el Padre me llame a hacer, no se trata de mí. Si Él me llama a dar mi vida en otro lugar, yo lo voy a obedecer porque confío en Él, pero no es para mí el asunto, no es un momento para mí, es para la gloria de su nombre. Toda obra sacrificial, incluyendo la de Cristo, es para la gloria del Padre, ¿verdad? Esta es la idea. Cuando vivimos en amor sacrificial, estamos dando testimonio vivo, ¿sale? Con hora, día, lugar, fecha, de carne, de sangre. Es un testimonio vivo del amor de Dios para un mundo que no tenía esperanza. Eso es ser sal y eso es ser luz. Termino con este pasaje fascinante. El apóstol Pablo al pastor Tito le dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, fíjate la misma idea, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando, esperando, ¿verdad? La esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo, nuestro Señor Jesucristo, por nosotros, recuerda que has aprendido ya la importancia de estas palabras, ¿no? Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, y esta es la idea, celoso de buenas obras. Esta idea de la palabra celoso indica apasionado por buenas obras, que está dispuesto a hacer las cosas aunque sean difíciles y que nos pudieran costar muchísimo. ¿Sale? Entonces, aquí te presento la idea, pues, de que la séptima forma de ser iglesia en tiempo difícil es cuando nosotros estuviéramos dispuestos a hacer sacrificios por los demás, si así Dios nos guiara. ¿Cómo respondería si nuestro gobierno, la delegación, el país donde vives, pidiera voluntarios, por ejemplo, y esos voluntarios pudieran correr riesgos? No sé, ¿verdad? Cualquier tipo de riesgo. Lo que quiero decir es, muchos de nosotros ni lo consideraríamos porque tenemos una actitud de autopreservación que mata el amor. Pero cuando empiezas a seguir a Jesús, Él te enseña que habrá situaciones y ocasiones donde no te toca y otras donde te toca ser quien estará dispuesto a pagar el precio, a dejar tu comodidad para que otros escuchen del amor de Dios. Vamos a hacer un resumen de las 7 de volada. La presencia de la iglesia en todo lugar, activa en todo tiempo y representada por todos los creyentes, viviendo la misión de Dios mientras respeta a la autoridad en la que vive, sirviendo a las demás, aun si eso nos cuesta la vida. ¿Sale? Esa es la idea esencial. Te animo a que consideres lo que estás escuchando. Por favor, no seas imprudente, no vayas ahorita, vámonos al central de abastos sin cubrebocas a predicar. Si Dios te quiere hacer eso, amén, obedece, ¿verdad? Solo lo que estoy diciendo es, muchos de nosotros estamos con una idea de tanta autopreservación que no nos animaríamos ni a saludar, ¿verdad? De lejitos a una persona que claramente necesita amor o necesita cuidados. No nos animamos a abrir la puerta de la casa, ¿verdad? Para darle las gracias al cartero y un vaso con agua, ¿no? Hermanos, llevar el evangelio cuesta. Ser un testimonio del amor de Dios no es fácil. Y a muchos de nosotros estoy convencido que Dios nos ha llamado para sacrificar nuestra vida, sacrificar nuestra comodidad, nuestro tiempo, quizás dinero, para que el evangelio pueda llegar. Recuerda, mi Señor lo hizo, yo soy un seguidor de Jesús, eventualmente en mi camino con Él, Él puede guiarme a que yo haga eso mismo para que otros conozcan de su amor.
Gracias, hermanos, por acompañarnos. Te invito el jueves que te conectes para que platiquemos más de este tema. Seguro saldrán muchas preguntas. Algunos de ustedes, especialmente muchachos que están en su carrera, estudiando su carrera, seguramente tendrán preguntas respecto al llamado de Dios en su vida, a dónde, lo que implica. Algunos de ustedes tienen una flamita ahí, ¿verdad? Una velita quemando en su corazón respecto a ir a lugares y servir de maneras que implican riesgos. Y platiquemos, oremos para que Dios, como siempre, Él no tiene problema en hacer claro lo que Él quiere mostrarte. Estoy seguro que ese será el caso. Y te animo a que entonces te conectes este próximo jueves, pues, y platiquemos de las cosas que Dios quiere hacer a través de ti y a través de mí. Envíanos tus peticiones de oración. Indícanos si quieres estar en el grupo de oración. Aquí en un mensaje te conectamos con nuestros hermanos que están en el equipo de oración, orando consistentemente, constantemente por muchos de ustedes. Les amamos y les agradecemos que ustedes muy valientemente han hecho todo lo necesario para guardarse y mantenerse en buenas condiciones para poder ser fieles testigos del cuerpo de Cristo y del Evangelio en este tiempo. Gracias, mis queridos hermanos, por sus oraciones a favor de un servidor, de mi familia. Gracias por su fidelidad. No lo hemos mencionado en todo este tiempo, pero quiero hacerlo ahora. Si algunos de ustedes tienen sus diezmos, sus ofrendas, especialmente su promesa de fe, recuerden que para las personas en Senda de Vida, en los diversos grupos de WhatsApp, especialmente de tu célula, está la información de donde tú puedes hacer tus transferencias, puedes entregar tu promesa de fe para hacer llegar esas finanzas a aquellos de nuestros hermanos que están en esos lugares arriesgándolo todo. Y queremos nosotros ser fieles en hacerles llegar sus promesas, sus ofrendas, las ofrendas a través de tu promesa de fe. No desistas, hermano, envíala, hazla llegar. Hay maneras, si no acomodamos algo, siempre podemos buscar formas para que lo que tú en tu generosidad y en tu fidelidad haces llegar, termine allá donde va. Tú sabes cómo hemos trabajado eso y te animo a que lo hagas. Gracias, mis queridos hermanos, una vez más. Gracias a todos ustedes que se han conectado y por los comentarios que ponen y por muchas de las cosas que ponen aquí. Dan ganas de reírse mientras uno los va leyendo, pero gracias. Sus likes. Siempre te vamos a invitar a que compartas, ¿va? Y no te vayas, tenemos una canción para que en esa conexión virtual, pero espiritual que tenemos, nos unamos en adoración a aquel que lo dio todo en un amor sacrificial como nunca antes lo hemos visto y nunca lo vamos a volver a ver. El amor que Dios te demostró a través de la entrega y el sacrificio de su Hijo en la cruz. Si quieres saber más de eso, déjanos un mensaje y aquí estaremos para servirte. Una vez más, muchas gracias, hermanos. Que Dios les bendiga.